Son las 4 de la madrugada mientras escribo esto, y llevo varias noches sin poder dormir más de unos pocos minutos seguidos. Cada vez que me quedo dormida, algo me despierta. No sé si es miedo, ansiedad o algo peor, pero la sensación es siempre la misma, como si no estuviera sola en mi casa. Estoy escribiendo esto porque realmente no sé con quién hablar. Tal vez debería ir a un médico o en sacerdote. Pero antes, sentí la necesidad de contar lo que está pasando, porque últimamente tengo demasiado miedo de quedarme sola. Tengo 24 años y vivo con mi novio en una casa adosada bastante antigua, de los años 20. Siempre pensamos que los ruidos eran normales en madera vieja, que cruje, tuberías antiguas, pero lo que empezó a ocurrir hace un mes no se parecía a nada normal. Al principio pensé que imaginaba cosas. Veía sombras con forma humana en mi habitación, cerca de la puerta o en una esquina. No se movían, simplemente estaban ahí, observando. Cuando encendía la luz, no había nada. Intenté convencerme de que eran alucinaciones del sueño, pero siguieron ocurriendo. Algunas sombras eran más definidas, con formas deformadas o distorsionadas. Era inquietante, como si supieran que podía verla. Durante semanas traté de ignorarlo, hasta que ocurrió algo que me cuesta explicar. Una noche mi novio se quedó con sus padres. Yo estaba sola. Escuché pasos subiendo las escaleras y una voz baja, como si alguien hablara por teléfono. Sonaba exactamente como él. Sentí alivio pensando que había vuelto. Nuestra habitación no tiene puerta, solo una cortina. Escuché cuando la cortina se movió. Sentí que alguien se acostaba detrás de mí y un brazo rodeó mi cintura. Pensé que era él. Incluso me sentí reconfortada, pero entonces recordé a mi novio no estaba en casa. El sueño desapareció de inmediato. No me atrevía a moverme. Sentía el peso real del colchón hundiéndose y ese brazo en mi cintura. Alguien ha entrado en la casa, pensé. Mi corazón golpeaba con fuerza. Finalmente, reuní valor y lancé mi brazo hacia atrás con todas mis fuerzas para golpear a quien estuviera allí. Mi brazo atravesó el aire. En ese instante, el peso desapareció y el brazo que me rodeaba se esfumó. Me giré. No había nadie. Encendí la luz. La habitación estaba vacía. Desde esa noche, sigo viendo figuras por el rabillo del ojo, incluso de día. Nunca me hablan, nunca se acercan, pero siguen ahí. Y cada noche, cuando intento dormir, tengo la misma sensación de ser observada. Y a veces me pregunto algo que me da aún más miedo, si esa noche no había nadie en la cama. ¿Qué fue lo que me abrazó? Si te están gustando estos videos, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Eso me ayudaría mucho. Esperaré ansiosamente tu comentario. Hay objetos que llegan a una casa como simples juguetes, recuerdos o regalos sin importancia. Permanecen años en el mismo lugar hasta que se vuelven parte del paisaje. Nadie los cuestiona. Pero a veces, un objeto guarda algo más que polvo y recuerdos. A veces parece observar, como si dentro de él hubiera algo que no pertenece del todo a este mundo. En la casa de mi padre, existe un muñeco que siempre ha estado ahí. Su nombre es Sammy. Ese muñeco llegó a mi vida cuando yo tenía 3 o 4 años. Fue un regalo de uno de mis tíos. Lo dejé olvidado en algún rincón de la casa, pero no para todos. Mi hermanito encontró a Sammy y algo captó su atención de inmediato. Empezó a llevarlo a todas partes. Le hablaba como si estuviera conversando con alguien real. Nadie le dio demasiada importancia. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a suceder cosas que nos hicieron sentir incómodos. Las luces de la casa empezaron a parpadear. Parecían parpadear con más frecuencia cuando Sammy estaba cerca. Mi hermano solía sentarse con el muñeco. Las luces del cuarto comenzaban a encenderse y apagarse suavemente. A veces veíamos pequeñas esferas de luz flotando en el aire. Aparecían y desaparecían tan rápido. Lo verdaderamente inquietante ocurrió cuando mi padre vio a un niño pequeño parado cerca de las escaleras. El niño tenía unos 3 años. Le dijo algo extraño, que tuviera cuidado con las escaleras. Dijo que él se había caído por las escaleras, y así fue como murió. En un parpadeo, ya no estaba allí. Mi hermano seguía interactuando con alguien que nosotros no podíamos ver. Reía y discutía con el aire. Sammy quedó guardado durante años. Mi padre siempre lo colocaba en una silla junto a la ventana. Las personas que venían a la casa solían mirar el muñeco con incomodidad. Sentían que los observaba. Años después, mi hijo menor vio a Sammy. Se acercó al muñeco como si lo conociera desde siempre. Desde ese momento no quiso separarse de Ellen. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a repetirse. Escuchamos una pequeña risa infantil, pero no provenía de mi hijo.
Venía de la dirección del muñeco. Encontrábamos a Semi en lugares extraños. Aparecía en el pasillo, o incluso en lo alto de las escaleras. Como si alguien más estuviera presente. Como si hubiera ojos observando desde algún lugar. Tal vez Sammy nunca fue solo un muñeco. Tal vez alguien más siempre ha estado jugando con él. Si te están gustando estos videos, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Eso me ayudaría mucho. Esperaré ansiosamente tu comentario. Lugares en el mundo donde uno espera encontrar silencio, naturaleza y tranquilidad. Lugares donde el sonido del agua y el viento es lo único. Pero a veces, incluso en los lugares más aislados, uno puede encontrarse con algo que no tiene explicación. Algo que deja una sensación difícil de sacudir. Vivo en el noroeste del Pacífico y llevo una vida tranquila. Tengo 2 perros y mi actividad favorita es hacer senderismo durante el verano. Hace años encontré un sendero que se convirtió en mi favorito. No aparece en los mapas y el inicio ni siquiera parece un camino real. Es un lugar perfecto para mis perros. Pueden correr libremente y nadar. Rara vez, o más bien nunca, me encuentro con otras personas allí. Durante 6 años hice esa caminata decenas de veces y en todo ese tiempo jamás vi a otra persona allí. Hasta el día de hoy. Era abril del año pasado. El clima estaba empezando a mejorar. Cargué a mis perros en el coche y conduje hasta el bosque tranquilo. La primera parte es complicada. El terreno es húmedo, con piedras resbaladizas y raíces que sobresalen. Después de un par de millas se vuelve abierto. Ese día todo parecía normal hasta que llegamos a un punto que nunca olvidaré. Noté algo extraño en uno de los árboles. Había una cuerda roja alrededor del tronco, y colgando de esa cuerda había algo que tardé unos segundos en reconocer. Era una lengua de vaca. La lengua estaba amarrada y clavada al árbol, con grandes clavos metálicos. No era una sola. Había 2, fijadas para asegurarse de que no se movieran. El color oscuro de la carne contrastaba con la corteza. La escena era extraña, inquietante y completamente fuera de lugar en medio de ese bosque. Miré alrededor tratando de entender. En el agua del río, justo al lado del árbol, había varios huesos grandes esparcidos entre las piedras. Lenguas clavadas con cuerda roja, huesos en el agua. Todo en un sendero donde durante 6 años jamás había visto a otra persona. Fue entonces cuando mis perros comenzaron a comportarse de una manera que nunca había visto. Sus colas se metieron entre las patas. Empezaron a mirar hacia el bosque como si algo estuviera moviéndose. Uno de ellos emitió un pequeño gruñido, algo que solo hace cuando siente peligro. Miré alrededor buscando señales de alguien, tal vez alguien acampando o viviendo en el bosque, pero no había nada. Mis perros seguían mirando con tensión evidente. No podía ver nada entre los árboles, pero ellos parecían sentir que algo estaba cerca. En ese momento tomé una decisión simple. Di la vuelta a continuar caminando. Ya no parecía una buena idea. Empezamos a regresar, y curiosamente, al alejarnos de ese árbol, mis perros comenzaron a relajarse nuevamente. Su comportamiento volvió a la normalidad. Esa noche, apenas dormí. La imagen de las lenguas clavadas al árbol volvía a mi cabeza. No parecía vandalismo, parecía algo ritual. Durante toda la semana seguí pensando en ello. Intenté convencerme de que era otra cosa, pero ninguna explicación parecía encajar completamente. Finalmente, decidí regresar. Una semana después, cargué nuevamente a mis perros. Estaba decidido a encontrar ese árbol de nuevo. Caminamos por el mismo camino. Pasamos el primer tramo rocoso. Seguimos el curso del río hasta el punto donde recordaba el árbol. Y entonces ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. El árbol no estaba. El árbol en sí no estaba allí. Tenía una inclinación particular hacia el río. Era fácil de reconocer. Busqué durante casi 1 hora, arriba y abajo por el sendero. Incluso comencé a tocar los troncos, buscando agujeros de clavos que indicaran que alguien quitó las lenguas. Pero no encontré nada, ninguna señal. Era como si el árbol jamás hubiera estado allí. Cuando regresé a casa, intenté buscar información en internet sobre lo que había visto. La única explicación estaba relacionada con rituales antiguos que utilizaban lenguas como símbolo para silenciar espíritus o personas. No sé si eso es cierto, pero hay algo que todavía me incomoda profundamente. Caminé por ese sendero 6 años sin ver a nadie. Lo más inquietante no es lo que vi ese día, sino que una semana después, el árbol simplemente había desaparecido.